Bienvenidos amantes de los enigmas a nuestra nueva inmersión. Más bien a un nuevo misterio que nos lleva a millones de años atrás, al cráter de Chicxulub. Chicxulub. Exacto, al cráter de Chicxulub. Imaginad un lugar en la península de Yucatán donde la Tierra guarda la cicatriz de un evento cósmico que cambió el curso de la historia. Un secreto que ha permanecido oculto durante eras. Hasta ahora, exacto. Hablamos de una estructura colosal de más de 180 kilómetros de diámetro, Wow. formada hace aproximadamente 66 millones de años. Un impacto de una magnitud difícil de concebir que ha dejado una huella imborrable en nuestro planeta. Y con un nombre tan evocador como Chicxulub, la pulga del diablo en lengua maya. En lengua maya. Ya nos podemos hacer una idea de la naturaleza enigmática de este lugar. Lo sorprendente es que esta maravilla geológica casi pasa desapercibida. Efectivamente, a finales de los años 70, los geofísicos que buscaban petróleo en la zona confundieron la estructura del cráter con un domo de lava. Una gruesa capa de andesita lo ocultaba engañando a los ojos de la ciencia. Es asombroso pensar que algo tan monumental pudiera ser malinterpretado. ¿Cómo se desveló finalmente la verdadera naturaleza del cráter? Gracias a la persistencia de dos geofísicos, Antonio Camargo y Glenn Penfield. Analizando datos geofísicos y mapas de la región, empezaron a notar patrones inusuales. Penfield en particular se fijó en la simetría y la forma de anillo de la estructura, detalles que le hicieron sospechar que estaban ante algo mucho más complejo que un simple domo de lava. Casi como si la propia Tierra les estuviera susurrando un antiguo secreto, ¿verdad? Pero si la estructura era tan evidente, ¿por qué pasó desapercibida durante tanto tiempo? Hay una anécdota fascinante al respecto. Resulta que un contratista llamado Robert Baltose ya había intuido la existencia del cráter años atrás al analizar los datos magnéticos de la zona, pero la política de la empresa petrolera para la que trabajaba le prohibió revelar sus hallazgos, un secreto guardado bajo llave, esperando el momento de ser desvelado. Un giro del destino digno de una novela de misterio. ¿Y cómo se confirmó finalmente la teoría del impacto? La prueba irrefutable llegó de la mano de Alan Hildebrand, un geólogo que analizó muestras de la zona. Descubrió la presencia de cuarzo chocado, un tipo de cuarzo que solo se forma bajo presiones extremas como las que se dan en un impacto de asteroide. Además, la presencia de detectadas pequeñas gotas de vidrio fundido que se expulsan durante un impacto y las anomalías gravitacionales detectadas en la zona corroboraban la teoría. Un conjunto de pistas que, como piezas de un rompecabezas cósmico, señalaban hacia una única y asombrosa conclusión. Exactamente. Y no solo eso, la datación de las rocas y los análisis isotópicos nos confirman que el impacto ocurrió hace 66 millones de años, coincidiendo con el final del periodo Cretácico, una época marcada por una extinción masiva que ha intrigado a los científicos durante décadas. Hablando de esa extinción, ¿cómo sabemos que este impacto fue un evento tan catastrófico como se dice? ¿Qué ocurrió en ese instante crucial que marcó un antes y un después en la historia de nuestro planeta? Imaginemos un asteroide de entre 10 y 18 kilómetros de diámetro, una roca gigantesca que se precipita hacia la Tierra a una velocidad inimaginable. El choque libera una energía inimaginable equivalente a millones de bombas atómicas detonando al mismo tiempo. La onda expansiva arrasa la superficie terrestre creando un cráter de dimensiones colosales. Un infierno de fuego se extiende por miles de kilómetros incinerando todo a su paso. Un escenario apocalíptico que nos transporta a un pasado remoto donde la Tierra se enfrentó a una fuerza cósmica implacable. La devastación no se limita al punto de impacto. Terremotos de una magnitud inimaginable sacuden la corteza terrestre mientras que volcanes entran en erupción liberando ríos de lava y cenizas, tsunamis gigantescos más altos que rascacielos barran las costas arrasando con todo lo que encuentran a su paso. Una verdadera danza de destrucción a escala global. Y como si eso no fuera suficiente, hay indicios de que el impacto desencadenó una serie de eventos que sumieron a la Tierra en un largo periodo de oscuridad y frío. La nube de polvo y escombros generada por el impacto se extendió por toda la atmósfera bloqueando la luz solar durante años. La fotosíntesis se detuvo, las temperaturas cayeron drásticamente y un manto de oscuridad se cernió sobre el planeta, un invierno nuclear que congeló la vida y sumió a la Tierra en una era de tinieblas. Un panorama desolador digno de las más oscuras leyendas. Y en medio de este caos, la vida lucha por sobrevivir. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que este evento ocurrió realmente? ¿Qué pruebas tangibles nos transportan a ese pasado remoto y nos confirman la magnitud de la catástrofe? La clave se encuentra en una fina capa de arcilla presente en los estratos geológicos de esa época, una capa que se encuentra en todo el mundo y que marca al final del Cretácico el límite KT. En esta capa los científicos han descubierto una anomalía, una concentración inusualmente alta de un elemento muy raro en la Tierra, el iridio. Iridio, ¿y por qué es tan importante este elemento en el contexto del impacto de Chicxulub? El iridio es un elemento muy abundante en los asteroides y meteoritos, pero es extremadamente raro en la corteza terrestre. Su presencia en el límite KT en una concentración tan alta nos indica que algo extraordinario ocurrió en ese momento
Es como si la propia Tierra nos estuviera mostrando la huella dactilar del culpable, la prueba irrefutable de un impacto cósmico. Es increíble pensar que un evento tan lejano en el tiempo pueda dejar una marca tan clara en la Tierra, una marca que como un fantasma del pasado nos susurra la historia de un cataclismo que cambió para siempre el destino de nuestro planeta. Y esta historia llena de misterio y destrucción nos lleva a la pregunta que ha intrigado a la humanidad durante décadas. ¿Fue este impacto el responsable de la extinción de los dinosaurios? Retomamos nuestra inmersión en el enigma de Chicxulub, un lugar donde la historia de la Tierra se funde con el misterio del cosmos. Habíamos dejado la conversación con la intriga del iridio, la huella del asteroide en la Tierra. Pero aún hay más secretos ocultos en las profundidades de este cráter. La verdad es que me has dejado con la intriga. ¿Hay alguna otra pista que nos revele la magnitud de este evento? Imagina la escena: un asteroide gigantesco choca contra la Tierra a una velocidad increíble, la energía liberada en el impacto es inimaginable, tan poderosa que no solo crea un cráter inmenso, sino que también excava en las profundidades de la corteza terrestre. Es difícil siquiera imaginar la violencia de ese impacto. ¿Y qué pruebas tenemos de esta excavación profunda? En 2016, un equipo de científicos llevó a cabo un proyecto de perforación en el anillo de picos del cráter a cientos de metros bajo el lecho marino. Lo que encontraron allí es una de las pruebas más reveladoras del poder del impacto. ¿Y qué encontraron exactamente? Algo que nos revele la historia de ese día apocalíptico. Entre las muestras de roca extraídas del anillo de picos encontraron algo inesperado: granito rosa, un tipo de roca que normalmente se encuentra a kilómetros de profundidad en la corteza continental. Su presencia en el anillo de picos nos habla de un evento brutal capaz de remover las entrañas de la Tierra. Es decir, que el impacto fue tan violento que elevó material desde las profundidades de la corteza hasta la superficie. Increíble. ¿Y qué nos dice esto sobre la formación del cráter? Nos confirma que el cráter no se formó de una manera simple, sino a través de un proceso complejo y violento. El impacto no solo excavó un agujero en la superficie, sino que también deformó y fracturó las rocas a gran profundidad. Una cicatriz profunda, no solo en la superficie de la Tierra, sino también en su alma, un recordatorio del poder destructor del cosmos. Y este poder destructor no se limitó al punto de impacto. Las investigaciones sobre los efectos ambientales del impacto de Chicxulub nos revelan un panorama aún más desolador. Un estudio de 2008 utilizando imágenes sísmicas del cráter determinó que el asteroide impactó en aguas más profundas de lo que se pensaba inicialmente. ¿Y qué implicaciones tiene esto? ¿Acaso un impacto en aguas profundas es más catastrófico? Implica que el impacto liberó una cantidad mucho mayor de vapor de agua y aerosoles sulfatados a la atmósfera de lo que se había estimado previamente. Estos compuestos, al entrar en la atmósfera, actúan como un potente catalizador del cambio climático. Es decir, que el impacto no solo causó una devastación inmediata, sino que también desencadenó una serie de cambios climáticos a largo plazo. Exactamente. Los aerosoles sulfatados, por ejemplo, reflejan la luz solar hacia el espacio, lo que provoca un enfriamiento global. Imagina un invierno repentino y prolongado, sumiendo al planeta en una oscuridad gélida. Un escenario digno de una película de terror. Y mientras la Tierra se congela en la oscuridad, la vida lucha por sobrevivir. Y no solo eso, el exceso de vapor de agua liberado en la atmósfera contribuyó a un efecto invernadero a largo plazo una vez que la nube de polvo se disipó la Tierra. Tierra comenzó a calentarse rápidamente, creando un ambiente extremo e inestable. Un verdadero infierno climático. Es difícil imaginar cómo pudo sobrevivir algo en esas condiciones, y aún nos queda una gran pregunta por resolver. ¿De dónde vino este asteroide que causó tanto caos? ¿Cuál es el origen de este mensajero de la destrucción? Esa es una de las preguntas que más intriga a los científicos. Se han planteado diversas hipótesis, pero el misterio aún no está resuelto del todo. ¿Podrías contarme algunas de esas hipótesis? ¿Alguna pista que nos ayude a comprender de dónde vino este coloso del espacio? Una de las teorías más intrigantes apunta a la familia de asteroides. Baptistina se cree que esta familia se formó a partir de una colisión en el cinturón de asteroides hace millones de años. Es decir, que el asteroide que impactó contra la Tierra podría ser un fragmento de un cuerpo celeste aún mayor, como si fuera una esquirla cósmica, vagando por el espacio hasta encontrar nuestro planeta. Esa es la idea. Y lo que hace a esta teoría aún más fascinante es que la composición de los restos del impacto de Chicxulub coincide con la de los asteroides de la familia Baptistina. Una coincidencia que parece confirmar la conexión. Pero ¿hay alguna prueba definitiva que confirme esta teoría? Hay un dato que complica un poco las cosas. Los estudios más recientes sugieren que la colisión que originó la familia de asteroides Baptistina ocurrió hace unos 80 millones de años. Esto dejaría menos tiempo del que se pensaba para que un fragmento de esa colisión llegara a la Tierra y causara el impacto de Chicxulub. Es decir, que la cronología no termina de cuadrar. Parece que el origen del asteroide sigue envuelto en un halo de misterio. Así es, pero la ciencia no se rinde, se siguen buscando nuevas pistas, comparando la composición de los restos del impacto
con la de otros asteroides analizando trayectorias y estudiando otros cráteres que podrían estar relacionados con Chicxulub. Y hablando de otros cráteres, ¿hay alguno que pueda estar conectado a Chicxulub? Es posible que la Tierra haya sido bombardeada por varios asteroides en un corto periodo de tiempo. Es una pregunta muy interesante. Se han descubierto otros cráteres de impacto, como el de Silver Pit en el Mar del Norte y el de Voltish en Ucrania, que se formaron aproximadamente en la misma época que Chicxulub. Este hecho ha llevado a algunos científicos a plantear la teoría del impacto múltiple. Es decir, que la Tierra pudo haber sido víctima de una lluvia de asteroides, un escenario aún más apocalíptico que el que habíamos imaginado. La colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en 1994 nos mostró cómo las interacciones gravitacionales pueden fragmentar un cometa, aumentando la probabilidad de múltiples impactos en un planeta. Un recordatorio de que el cosmos, a pesar de su belleza, también puede ser un lugar hostil e impredecible. Cierto, y aunque la teoría del impacto múltiple es atractiva, también hay voces que la cuestionan. Un análisis reciente de sedimentos cerca de Chicxulub, por ejemplo, ha encontrado evidencias de un único impacto, lo que complica aún más el panorama. Parece que cada nueva pieza de rompecabezas genera más preguntas que respuestas. Este cráter de Chicxulub, con su nombre evocador y su historia llena de misterios, nos recuerda la inmensidad del cosmos y lo poco que sabemos aún sobre nuestro propio planeta. Es cierto, cada descubrimiento nos abre nuevas puertas a la investigación, desafiando nuestras ideas preconcebidas y obligándonos a replantearnos lo que creíamos saber. Pero antes de que nos perdamos en la inmensidad del espacio, creo que es hora de tomar un pequeño respiro y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Una excelente idea. En la tercera parte de nuestro viaje al corazón del cráter de Chicxulub, exploraremos las últimas investigaciones sobre este fascinante evento y las implicaciones que tiene para nuestro entendimiento del pasado, presente y futuro de la Tierra. Nos esperan nuevas revelaciones y sin duda más preguntas que nos dejarán con ganas de seguir explorando los misterios que esconde nuestro planeta. Retomamos nuestra inmersión en el cráter de Chicxulub, ese lugar que nos ha transportado a través de millones de años a un pasado remoto donde la Tierra se enfrentó a la furia del cosmos. Ya hemos explorado las huellas del impacto, la devastación global y el misterio del origen del asteroide. Ahora nos adentramos en un capítulo aún más fascinante, la recuperación de la vida tras la catástrofe. Es una historia de resiliencia, de la capacidad asombrosa de la vida para adaptarse y renacer incluso en las condiciones más extremas. Tras el impacto, la Tierra era un mundo en ruinas, envuelto en oscuridad y frío. Sin embargo, en medio de ese caos, la vida encontró la forma de abrirse paso. Es difícil imaginar cómo pudo la vida resurgir de un escenario tan desolador. ¿Qué nos dicen los fósiles y sedimentos de esa época? ¿Qué criaturas fueron las primeras en regresar a este mundo devastado? Los estudios paleontológicos nos revelan un panorama fascinante. Los primeros en regresar fueron los pioneros, los más resistentes: algas, hongos, bacterias. Organismos microscópicos capaces de soportar condiciones extremas que poco a poco fueron colonizando los espacios devastados. O los verdaderos héroes anónimos, reconstruyendo el ecosistema desde la base. Exacto. Estos microorganismos jugaron un papel crucial en la regeneración de los suelos y la estabilización de los ciclos biogeoquímicos. Prepararon el terreno para el regreso de formas de vida más complejas. Y a medida que la Tierra se recuperaba, ¿qué otras formas de vida empezaron a colonizar este nuevo mundo? Poco a poco, la flora fue recuperándose helechos y plantas con flores comenzaron a extenderse por los continentes, aprovechando la luz solar que volvía a bañar la Tierra. Su regreso fue crucial para la recuperación de los ecosistemas, ya que proporcionaron alimento y refugio a los animales que comenzaban a repoblar el planeta. Un nuevo ciclo de vida comenzaba a girar sobre las ruinas del antiguo. Pero, ¿qué ocurrió con los dinosaurios? ¿Existieron supervivientes a este cataclismo? La evidencia científica nos dice que los dinosaurios no avianos, esos gigantes que dominaban la Tierra durante el Mesozoico, no lograron sobrevivir al impacto. Su reinado llegó a un final abrupto, dejando un vacío en los ecosistemas que pronto sería ocupado por otros grupos de animales. Un final dramático para un grupo de animales que reinó durante millones de años. Pero la vida siempre encuentra un camino. ¿Qué criaturas ocuparon el lugar de los dinosaurios? Las aves descendientes directas de los dinosaurios lograron sobrevivir al impacto y diversificarse rápidamente, ocupando los nichos ecológicos que habían quedado vacíos. No solo ellas, los mamíferos que habían vivido a la sombra de los dinosaurios durante eras, aprovecharon la oportunidad para expandirse y evolucionar. Es decir, que el impacto de Chicxulub, a pesar de su poder destructor, abrió el camino para la era de los mamíferos, una era que culminaría con la aparición de nuestra propia especie. Así es, el impacto de Chicxulub, aunque catastrófico, fue un punto de inflexión en la historia de la vida en la Tierra, un evento que paradójicamente sentó las bases para el mundo que conocemos hoy. Una historia de destrucción y renacimiento que nos recuerda la increíble capacidad de adaptación de la vida, pero también nos plantea una pregunta inquietante.
Podría ocurrir otro evento similar a Chicxulub en el futuro. Estamos preparados para enfrentar una amenaza cósmica de tal magnitud. La probabilidad de impacto de un asteroide de gran tamaño es baja, pero no nula. Por eso agencias espaciales como la NASA están invirtiendo en programas de detección y seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos. La clave está en la detección temprana, en identificar la amenaza con suficiente antelación para poder tomar medidas. Es un alivio saber que hay científicos vigilando el cielo, protegiéndonos de las amenazas que acechan en la oscuridad del espacio. Y no solo se trata de detectar asteroides, sino también de desarrollar tecnologías que nos permitan desviarlos en caso de que sea necesario. La misión DART de la NASA, por ejemplo, demostró la viabilidad de desviar un asteroide mediante un impacto cinético. Tecnología punta al servicio de la defensa planetaria, una muestra más de la capacidad de la ciencia para afrontar los desafíos del futuro. Exacto, el estudio del cráter de Chicxulub no solo nos permite comprender el pasado, sino que también nos ayuda a prepararnos para el futuro. Nos recuerda la importancia de la investigación científica, de la colaboración internacional y de la conciencia planetaria. Nuestro viaje al corazón del cráter de Chicxulub llega a su fin. Hemos recorrido millones de años explorado las huellas de la destrucción, la resiliencia de la vida y los misterios que aún nos quedan por desvelar, un viaje que nos invita a mirar al cielo con respeto y a la tierra con gratitud. Hasta la próxima, amantes de los enigmas.